Esta comparativa yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a hablarte de características entre uno y otro. También voy a presentarte una prueba de juego, ya que hice una prueba de juego en ambos casos. Estuve jugando mi biblioteca de Steam, tanto con la Rift S como las Quest 2. Y aquí voy a hablarte de mi experiencia. Por ejemplo, si es mejor la experiencia de juego, si yo decido usar la Oculus Quest 2 para jugar mis videojuegos que están en mi PC gamer, ¿es mejor el Oculus Quest 2 o el Rift? Tiene mejores gráficos, va más fluido en los videojuegos, el tracking es mejor en la Rift S. Ponte cómodo porque aquí voy a hacerte una comparativa súper interesante y al final voy a decirte o voy a recomendarte el que yo creo que es mejor. Así que vamos con el video. En cuanto a los visores, siento que el Rift S es más cómodo. Recuerda que viene este soporte para tu cabeza, ya viene incluido. Sin embargo, en la Oculus Quest viene con esta correa que están sueltas. Y la Oculus Quest 2 venden algo similar a esto, pero lamentablemente tú tienes que comprarlo por separado. Y ahora mismo cuesta $49. Sin embargo, me siento más cómodo y voy a darle un punto. En este sentido voy a darle un punto a la Rift S porque con esto me va súper brutal. Y recuerda también que son más livianas, pesan mucho menos porque estas no cuentan con batería. Sin embargo, las Quest 2 vienen con batería y por esto es que tú puedes usarla de manera portátil. Así que en cuanto a cuál es más confortable, le doy un punto a la Rift S, tomando en cuenta que quizás si tú compras el accesorio por separado, el accesorio que venden para quitar esta correa, quizá ahí sean más cómodos, pero también tienes que tomar en cuenta el peso, ya que las Quest 2 pesan mucho más que esta Rift S. Estos son los cables para tú poder jugar tus videojuegos desde PC. Pero voy a darle un punto a las Quest 2 porque tampoco, si tú quieres, no necesitas el cable. Es decir, hay una opción o hay una forma en el cual tú puedes jugar tus videojuegos desde tu PC por Wi-Fi. No necesitas necesariamente tener que conectar el cable. De hecho, ya yo lo hice. Voy a preparar más adelante un tutorial donde voy a mostrarte cómo tú puedes jugar tus juegos de PC con la Oculus Quest 2 sin necesidad de conectar un cable. Y la experiencia que yo he tenido hasta este momento jugando los videojuegos desde mi PC por Wi-Fi ha sido una experiencia súper satisfactoria. Entonces quiero comparar ambos cables. Fíjate, el grosor del cable del Oculus Rift S es más gordo y es como un poquito más difícil de tú doblarlo. A la hora de tú estar jugando este cable, el del Rift S, yo siento como que se enreda más de mi cuerpo. Sin embargo, con el cable de esta Oculus Quest 2 me siento más cómodo a la hora de yo estar jugando los videojuegos de mi PC vía cable. También hay que destacar que Oculus Link está en fase beta, todavía no está desarrollado completamente y puede ser que en algún momento haya un pequeño errorcito a la hora de tú poder jugar tu videojuego desde el PC. Sin embargo, la experiencia que yo he tenido hasta este momento ha sido satisfactorio. Una vez que tú instalas y que programas, por ejemplo, descarga la aplicación Oculus Store en tu PC con Windows, descarga tu juego de Steam. También cuando tú conectas el cable USB tipo C, simplemente tiene que aceptar los parámetros en el visor y ya está listo para tú poder jugar todos los videojuegos que tú encuentres en tu PC. Todos los videojuegos, obviamente, que sean de realidad virtual, no vas a tener problema, ya sea que si decides jugarlo con la Oculus Quest 2 o si decides jugarlo con la Rift S. En este sentido y en cuanto al cable, le doy un punto a la Oculus Quest 2 porque me siento mucho más cómodo a la hora de estar jugando. Pero hay que tomar en cuenta que este cable lo venden por separado. Este es el cable original y en este momento cuesta $79. Y fíjate también algo que me llama mucho la atención. Fíjate, cuando tú lo doblas mucho,
se siente como que se va a partir, como que se va a romper el cable en esta parte. Así que si ustedes se compran la RIP S, deben de tener cuidado de no hacerle doblarlo mucho, porque puede hacer que el cable se rompa y vas a tener que comprarte un cable adicional. También recuerda que para tú poder usar la RIP necesitas una tarjeta de video con potencia suficiente, ya que tenemos requerimientos mínimos tanto para la RIP S como para la Oculus Quest 2. Necesitas requerimiento que tu PC mínimo tenga un procesador i5 o un Ryzen 5 para ambos casos, o una gráfica, una Nvidia GTX 1050 Ti. Eso vendría siendo lo mínimo para tú poder disfrutar tus videojuegos del PC. Ahora déjame hablarte de los mandos. Hay un cambio en el Oculus Quest 2, hay un diseño completamente nuevo, pero no sé si es que ya yo me acostumbré a jugar con lo de la RIP S, porque ya tengo un año con esta, desde que salieron al mercado la he estado usando, mis hijos la han estado usando y le hemos dado muchísima piña a la Oculus RIP S. Sin embargo, me siento más cómodo con el control de la RIP S. Siento que esta parte de aquí es como muy gruesa, y eso que yo tengo la mano súper grande, yo siento como que esta parte es muy gruesa y a veces me cuesta como el agarre, como que no sé. Repito, quizás sea ya cuestión de costumbre, porque yo tengo ya un tiempo usando la RIP S, quizá me acostumbré a esto, pero en lo personal, a mí, si me pones a elegir entre los dos mandos y me dices tú, Ale, ¿con cuál te sientes más cómodo? Yo me siento más cómodo con el mando de la RIP S, que recuerda que es lo mismo para la Oculus Quest 1, es el mismo control, solamente varió en esta versión, en la Oculus Quest 2, y yo, en lo personal, debo decirte que me siento más cómodo con los mandos de la Oculus RIP S. En cuanto a la resolución, esta RIP S viene con una resolución máxima de 2560 por 1440 píxeles y viene con una resolución por cada ojo de 1280 por 1440 píxeles. Sin embargo, la resolución máxima de esta Oculus Quest 2 es una resolución de 1832 por 1920 y es una visor que corre con frecuencia de 90 Hz. Ahí estoy pasándote imágenes, ya que hice una prueba de juego en ambos casos. Te estoy poniendo el nombre abajo para que tú veas que estamos usando la Oculus Quest 2 y estamos usando la RIP S. En lo personal, en cuanto a la calidad gráfica, para ser honesto contigo, no noto una diferencia que cuando yo esté jugando, y eso que están a tope ambos visores, yo no noto una diferencia de que no, que la RIP se ve mejor que la RIP porque van conectada al PC. Yo siento que la resolución gráfica es mucho mejor. Basado en mi experiencia, debo decirte que es lo mismo. A la hora de yo estar jugando, no noté una gran diferencia a nivel gráfico, y ahí estoy pasándote imágenes que probé dos juegos, lo hice con dos videojuegos y hice lo mismo en ambos visores. Estuve observando y estuve disfrutando de los dos juegos para ver si a nivel gráfico había una diferencia. Sin embargo, lo que yo pude percibir es lo mismo en ambos casos. Para mí fue lo mismo. En cuanto al tracking, en cuanto cuál falla, si por ejemplo cuando tú te estás volteando, recuerda que los sensores están aquí en la parte de adelante. Y en cuanto a esto, debo decirte que tampoco noté ninguna diferencia. Ninguno de los dos me fallaron, y eso que estuve un rato largo. Mi hijo también estuvo un rato largo jugando. Siempre yo recomiendo que a la hora de tú disfrutar tu juego tienes que tener una buena iluminación, porque si tú no cuentas con una buena iluminación, recuerda que los sensores van a fallar. Así que a la hora de tú jugar, yo te recomiendo que tengas una luz decente, y así los sensores y el tracking a la hora de tú estar volteándote y esto no te van a fallar. Yo la prueba de juego que hice fue en condiciones igualadas, o sea, en la misma computadora, los mismos videojuegos,
la misma calidad de luz, y en cuanto al tracking, basado en la experiencia que yo tuve, no tuve ningún problema, y en cuanto a la calidad gráfica entre uno y otro, para mí fue lo mismo. Voy a darle un punto a los Oculus Quest porque tienen algo interesante, y es que, por ejemplo, si tú estás jugando y tú quieres entrar en el modo cámara, simplemente con la palma de tu mano toca 2 veces y lo que hacen es que se encienden las cámaras de adentro y tú puedes ver todo lo que está a tu alrededor sin necesidad de quitarte las gafas. Sin embargo, con la Oculus Rift S, si tú quieres ver lo que está a tu alrededor, tienes que quitarte las gafas, poner el juego en pausa y quitarte las gafas. Sin embargo, aquí tú solo con la palma de tu mano tocas 2 veces, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho es lo mismo. Tú tocas así con la palma abierta y las cámaras se abren y tú vas a poder ver todo lo que está a tu alrededor. Si vuelves y le das, pues vuelves y entras al sistema guardián, o sea, vuelves al juego, y esto es algo que a mí me encantó de la manera que trabajaron esto en la Oculus Quest 2. En caso de que tú decidas jugar tus videojuegos del PC por Wi-Fi, me encanta, ya que la batería de la Oculus Quest 2 te brinda, por ejemplo, si tú quieres jugar corrido sin pararte, a mí me duró alrededor de entre 2 horas y media, casi 3 horas, y en contenido multimedia tuve alrededor de unas 4 o 5 horas como mucho. Esto es viendo películas y solamente navegando por los menús del visor y disfrutando una peli en Netflix. En contenido multimedia a nivel general solamente vas a tener unas 4 o 5 horas. Sin embargo, jugando vas a tener un promedio de 2.5 o 3 horas corrido. Eso va a depender también del juego, y eso si decides hacerlo de manera corrido. Mi recomendación es la siguiente: si tú no tienes ninguna de las dos, te recomiendo la Oculus Quest 2. Te la recomiendo porque $300 y a mí me va súper bien. Esta versión de 64 GB es más que suficiente para tú tener unos 4, 5, hasta 10 juegos puedes instalar, porque los videojuegos de realidad virtual no pesan tanto. El peso en giga promedia entre 1 a 4 GB como mucho. No es como los videojuegos de PC que hay hoy en día, que pesan entre 80 y hasta 100 GB. Sin embargo, en esta Oculus Quest 2 los videojuegos pesan entre 1 y hasta 3 GB, y 64 GB para mí es más que suficiente. Y por ejemplo, si tú instalas varios juegos, pues tú lo vas terminando, y una vez que tú lo terminas, lo desinstala. Esto es para los videojuegos que tú quieras tener dentro del visor, porque recuerda que la capacidad, la batería y la memoria, el espacio está dentro del visor. Por mi parte, si me pones a elegir entre estas dos, elijo la Oculus Quest 2. La elijo por varias razones: mejor precio, más versátil, y me encanta de la manera que trabajaron la Oculus Quest 2. Recuerda que puedes jugar tus videojuegos desde el PC y también puedes usarlo como un visor portátil. Te puedes ir de viaje con el visor y vas a poder disfrutar de tus videojuegos, no importa en el rincón del mundo que te encuentres. También vas a poder jugar tus videojuegos desde el PC de manera inalámbrica o de manera alámbrica, como tú te sientas más cómodo. Y basado en mi experiencia entre uno y otro, es casi lo mismo. La diferencia es muy mínima entre uno y otro, o casi tú ni notas la diferencia si estás jugando con el Rift S o si estás jugando con el Oculus Quest 2. Conclusión final: por el presente tip, recomiendo la Oculus Quest 2. Si eres nuevo, suscríbete para que sigas viendo videos como este, y te veo en la próxima entrega.